¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues volvemos a encontrarnos en otra sesión clase más de juicio de amparo y derecho administrativo. Para lo anterior, vamos a continuar con el desarrollo de los temas que hemos estado llevando hasta el momento. Me parece que ya estando en la recta final, en esta última sesión clase del mes de noviembre, podemos mm, ya abordar temas respecto a derecho administrativo sobre los recursos justamente en materia administrativa, que es parte importante o trascendental de saber cómo es que vamos a protegernos de los actos de autoridad que no estén debidamente fundados y o motivados conforme a las normas jurídicas que establecen las leyes. Entonces, pues sin más preámbulo, procedo a compartir un material que ya se encuentra pues dentro de la plataforma. Bueno, no lo encuentro así. Se denomina anexo 1, que en realidad este es un material sumamente importante que desprende, lo tomé de la Procuraduría Jurídica, Dirección General de lo Contencioso y Recursos. Entonces, propiamente Profeco es quien nos brinda este material para poder comentarlo un poquito y analizarlo en la medida de lo que el tiempo nos alcance. Si no, bueno, pues ya saben que lo demás se queda pues pendiente y o a realizar en algún tipo de actividad. Desde la presentación tenemos que hay un juicio que quiero mencionarles y esto se deriva, lo ligo con la clase inmediata anterior respecto a un acto administrativo, por ejemplo, que desprende sobre lo que es el servicio de suministro de energía, ¿no? Proporcionada anteriormente por la denominada Luz y Fuerza del Centro y hoy día Comisión Federal de Electricidad. Entonces, mencionamos que propiamente hay que identificar, obviamente, la parte que está emitiendo pues algún tipo de acto. Hasta ahorita denominemos la, una de las partes, porque evidentemente para que se llegue, llámese contrato, llámese convenio, llámese incluso juicio contencioso o litigioso, pues tiene que haber más de una parte. ¿Sale? Ahí solamente hago un paréntesis y pues comento que existen juicios de jurisdicción voluntaria, ¿no? O los llamados jurisbol, ¿no? O juicios no contenciosos. Esos son meramente para, pues para que la autoridad reconozca un derecho que se alega, ¿no? Por alguna de las partes y que de alguna manera necesita ese trámite judicial. Pero pues es una especie de procedimiento especial, ¿no? Que no tiene justamente pues un litigio, una contraparte. Entonces, mmm, bueno, vamos a aterrizar ahora sí, cerrando ese paréntesis, comentando que pues existen existe obviamente pues eh, algún acto, ¿no? Que pueda violar o transgredir los derechos de un tercero. En este caso, pues si mencionamos, hay que estudiar la figura de la CFE como un organismo paraestatal, que creo que ya hemos hablado respecto a los organismos centralizados, descentralizados, los desconcentrados. En este caso, bueno, pues también, ¿no? Todo este aparato impresionante gubernamental me parece que es idóneo que podamos primero identificar bien al organismo público. Entonces, de ahí podemos desprender si lo consideramos como autoridad. Hay una jurisprudencia que se entiende obviamente por algunas, eh, eh, pues que se entiende por autoridad, ¿no? Tomando en consideración que las paraestatales, bueno, pues no suelen o no solemos denominarlas autoridad, pero para efectos del juicio de amparo, que era algo que estábamos mencionando la sesión clase pasada, eh,
pues evidentemente al desprenderse un acto emitido por un organismo paraestatal derivado de un contrato de suministro que se denomina un contrato de adhesión. Recuerdo y repito que el contrato de adhesión es prácticamente un contrato preestablecido por una de las partes y que no da lugar a que el consumidor, dentro de lo que va a ser ese contrato de suministro de energía eléctrica, eh, pueda variar alguna de las cláusulas, tomando en consideración y recordemos la naturaleza del contrato o de los contratos en general, que es un acuerdo de voluntades. Entonces, en ese orden de ideas en el cual, bueno, existe un acuerdo de voluntades, pero existe más que nada un acuerdo pues exclusivo casi prácticamente en la mayoría de las cláusulas, eh, por parte de la CFE, ¿no? Y evidentemente ese contrato de suministro se plantea con, obviamente, aprobación de la Secretaría de Energía, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, empezamos a distinguir actos que no son, obviamente, pues de un particular. En ocasiones, inclusive podemos tomar en consideración que mencionaba las excepciones al caso respecto a los particulares que pueden ejercer ciertos actos de autoridad y que son considerados como tal actos de autoridad ejercidas por particulares y de forma excepcional podría proceder el juicio de amparo. Recordando que el juicio de amparo solamente procede en contra de actos de autoridad que violan los derechos y o garantías fundamentales. ¿Sale? Entonces, hay que también entender la naturaleza de lo que son los recursos ordinarios y los extraordinarios. A efecto, en esta sesión clase, pues vamos a continuar con la valoración de los recursos ordinarios. Para ello, pues tenemos mecanismos legales que se encuentran en la ley. La Profeco en este anexo 1 nos presenta propiamente al juicio de nulidad y lo define como un medio de defensa que puede hacer valer el particular contra los actos o resoluciones de dependencias y organismos descentralizados. Aquí ya empieza pues a hacer un poquito de lógica, ¿no? Lo que estoy comentando. Organismos descentralizados, le voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor en la pantalla y pues podamos analizarlo un poquito mejor. Entonces, organismos centralizados de la pública federal, recuerdan también que existen estas bases legales, ¿no? Que causen algún tipo de perjuicio en su esfera jurídica por violación al ordenamiento jurídico aplicado, por falta de aplicación en la disposición debida, es presentado ante las autoridades competentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Eso, bueno, esa denominación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bueno, ya no es en la actualidad, pues denominado pues así o de esa manera, ¿no? Tenemos que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, como que se quitó la palabrita fiscal, aunque pues sí lleva la naturaleza de asuntos también eh, fiscales, que en realidad son actos administrativos y que esa fue la razón por la cual la denominación eh, no tendría por qué variar en cuanto a pues la naturaleza del acto es que proviene de una autoridad administrativa. Ahora el secretario de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, que es la parte fiscal a la que se refiere o a la que nos estamos refiriendo en este momento, es de una naturaleza administrativa. Sí, para efectos de desempeñar evidentemente doctrina
a lo mejor especialidad en cuanto a las ramas del derecho, sobre todo las ramas del derecho público, podemos desprender que existe el derecho financiero, el derecho administrativo, el derecho fiscal, el derecho presupuestario. Entonces, derivado de esas, a lo mejor, eh, distinciones doctrinales, ya podemos, pues, profundizar en el estudio de cada uno de esos temas. Pero bueno, esa es una cuestión diversa, ¿no? Hoy día solamente quería comentarles que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con los artículos primero y segundo de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Cuál es la procedencia del juicio? Creo que después de que mencionamos juicio de nulidad, ante quién se interpone, siendo una autoridad competente, hay que buscar la competencia en razón del territorio. Ya vemos que evidentemente el orden del gobierno que debe conocer es el federal, ¿no? El Tribunal Federal, pues porque se trata de un organismo público también paraestatal, ¿no? Que rige justamente la ley federal del procedimiento contencioso administrativo. Entonces, tenemos que aquella procedencia de ese juicio eh, es o va en contra de las resoluciones administrativas que ponen fin a un procedimiento, a una instancia o que resuelven un expediente. Para ello es necesario que la misma sea definitiva. Creo que esto es muy importante, ¿no? Cuando entendemos la procedencia, creo que valdría la pena inclusive como subrayar. Lo voy a subrayar de gris porque eh, desde que, bueno, desde que resuelven un expediente y que sea definitiva, lo voy a subrayar. Obviamente resoluciones administrativas, parte de la procedencia. Recuerden, estamos estudiando la procedencia en contra de las resoluciones administrativas que ponen fin a un procedimiento, a una instancia o que resuelven un expediente. Para ello es necesario que la misma sea definitiva o deje en estado de indefensión al actor. Es decir, que no admita revisión de oficio o que la autoridad emisora no pueda modificar por sí misma su propia determinación. Esa es la procedencia. Para ello también contamos con un plazo, sujeto a que se presente en un plazo determinado para que sea admitida su procedencia, de acuerdo a lo establecido o a lo señalado por el artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece un lapso de 45 días hábiles siguientes a que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución definitiva que a juicio del particular vulnere sus derechos. Creo que, bueno, hay que analizar obviamente el fundamento legal que procede en este sentido, porque creo que es subjetivo, ¿no? A juicio del particular vulnere sus derechos. Esa parte incluso podría ser un requisito de procedibilidad, ¿no? En amparo, los jueces de amparo son un poco meticulosos respecto a la procedencia de los juicios. Este, es importante poder alinearnos a una interpretación en un estricto sentido, ¿no? A juicio del particular. Bueno, yo considero, pues, ese es el paréntesis, ¿no? O lo resalto, yo considero que sí se me están violando, pues, mis derechos, pero tal vez incluso la propia autoridad que emitió el acto administrativo no lo vea de esa manera. Puede ser que el juez del Tribunal Federal de Justicia ah, de Justicia Administrativa no lo considere así. Entonces, es variable, ¿no? La situación en cuanto al plazo,
Esto está mencionado en el plazo, pero habría que analizar bien el artículo y revisar jurisprudencia respecto a ello. Me parece que el requisito de posibilidad es que no exista algún tipo de recurso ordinario que más bien deje en estado de indefensión ante una resolución de tal magnitud, entonces procede el juicio de nulidad. ¿Sale? La admisión o desechamiento de la demanda del juicio de nulidad. Tenemos la admisión, la sala competente del tribunal. Le voy a mencionar tribunal, aunque nosotros sabemos que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la encargada de admitir la demanda presentada por el particular en contra del acto o resolución definitiva aducido según los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 11, 28, 30 y 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de sus facultades determinadas por los artículos del 15 al 17 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. La sala puede emitir un acuerdo de prevención en caso de alguna omisión en los aspectos formales, recordando que evidentemente la ley provee, ¿no? ¿Qué es lo que los requisitos de la demanda debe tener? Y menciona en algunas ocasiones a manera de listado los requisitos que debe de tener, ¿no? Nosotros podemos identificar de forma clara qué requisitos debe tener. A falta de algún requisito, pueden tener la facultad de prevenir para que dentro de un plazo, regularmente el plazo por regla general son 3 días, se subsane esas omisiones o pues con el apercibimiento, ¿no? De que si no se hace en tiempo y en forma, es decir, en el plazo, vamos a suponer por regla general de los 3 días, o en la forma que están señalando que se subsane precisamente la demanda, puede estar ser desechada, ¿no? En el caso de juicio de amparo hay un efecto denominado se tiene por no presentada, pues prácticamente te la están desechando, ¿no? Es el mismo efecto. En caso de que la prevención no se desahogue de manera satisfactoria, la sala procederá a desechar la demanda según lo establece el artículo 14 de dicha ley. Para la improcedencia del juicio de nulidad tenemos el sobreseimiento, procedencia y sobreseimiento. El sobreseimiento es una figura también que es bastante similar al juicio de amparo. Denomina precisamente la admisión o a lo mejor algún punto en el cual se pueden admitir, ¿no? Que sea improcedente y que en algún momento del juicio se pueda acreditar el sobreseimiento y pues tenga los efectos prácticamente de no conocer el fondo del asunto y no resolver justamente en una pues sentencia definitiva. La sala declarará improcedente el juicio de nulidad ante el tribunal en los casos por las causales y contra los actos siguientes de acuerdo a lo señalado por el artículo 8 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Es interesante poder analizar esas causales, ¿no? Menciona la primera, inciso A, que no afecten los intereses jurídicos del demandante, porque recordemos el plazo menciona juicio del particular, justamente se vulneren sus derechos. Inciso B, que no le competa conocer a dicho tribunal, pues sería una causal de improcedencia, de incompetencia. Inciso C, que haya sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal y que a lo mejor se quiera volver a plantear esa situación, ¿no? D, cuando hubiera consentimiento. E, que sea materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución. Y ahí tenemos obviamente también ciertas excepciones bueno, en materia procesal podemos a lo mejor enunciar, ¿no? Em, ante estos impedimentos justamente o ante estas causales. Inciso F, que pueden impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa. Entonces, con ese tipo de aspectos, G, actos convexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente. H, que haya sido impugnado en un procedimiento judicial y contra
en contra de reglamentos. J, que no se haga valer los conceptos de impugnación cuando no se hagan valer los conceptos de impugnación. K, cuando no existe resolución o actos impugnados. Entonces, creo que en ese aspecto hay claridad respecto a las causales de por qué se nos puede echar una demanda. C, la procedencia del sobreseimiento cuando, inciso A, por desistimiento del demandante. Aquí recordemos, el sobreseimiento viene cuando ya hubo una admisión, pero en algún punto del juicio, antes de que exista una resolución final o definitiva, se declara, existe un auto donde declara el sobreseimiento, es decir, la falta de estudio de fondo por actualizarse alguna causal de improcedencia, como lo es, o sea, se admitió, pero la parte actora o la parte demandante se desiste de su demanda. B, cuando durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, las que leímos arriba. C, en caso de muerte del demandante. D, si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución de un acto impugnado. Evidentemente ya no habría materia que conociera el tribunal. E, si el juicio queda sin materia. Y F, en los demás casos en los que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo. Entonces ahí tenemos también la diferencia entre improcedencia y, bueno, se subió, pensé que se había bajado. Improcedencia y sobreseimiento. Inciso D. Bueno, más bien punto, no sé cómo decirlo, ¿no? El inciso F, acabo de pasar el inciso F. D. Cuando sea evidente que existe alguno de estos supuestos de improcedencia o sobreseimiento y la sala lo omite, el abogado proyectista debe exponer sus razonamientos jurídicos dentro de la contestación de la demanda dichas causales para solicitar la improcedencia o sobreseimiento de la sala. Punto número 3. Notificación a Profeco y apertura de un expediente. Inciso A, o punto A, no sé cómo denominarlo. Notificación. La sala notificará a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos la interposición de la demanda del juicio de nulidad por parte del actor. Cabe mencionar que con la entrada en vigor de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada el 1 de diciembre de 2005, existen algunos criterios de las salas regionales que estiman no notificar a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos como representante encargada de la defensa jurídica de todas las unidades administrativas de la institución. Ante este hecho, el abogado proyectista deberá formular un recurso de reclamación. Vean, y ya empezamos a verificar, ¿no? Dentro del juicio de nulidad ya está asomándose inclusive la cuestión de poder estudiar un recurso ordinario, ¿no? Que es el recurso de reclamación. Y hay que allegarnos en el recurso de reclamación acorde a lo que estipula el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Tenemos B, la apertura del expediente en la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos. Una vez que la sala competente notifica a la Dirección General de lo Contencioso de Recursos, el área de oficialidad de partes en encargada de abrir el expediente del juicio de nulidad, tendrá la asignatura topográfica, la cual se reflejará en la carátula. Es prácticamente el formar un expediente. Será con este número de expediente que el abogado proyectista manejará internamente el juicio de nulidad para la integración de futuras promociones del tribunal al expediente en cuestión. Nota, esta apertura del expediente se realizará en el Sistema Integral de Información y Procesos denominado en adelante SIP jurídico. Y bueno, ahí ya menciona también eh, el manual de usuario del SIP jurídico, ¿no? De respecto al juicio de nulidad, tomando en consideración también que existen pues cuestiones que no debemos dejar pues pasar por alto, ¿no? Como eh, actualizarnos en el tema, ¿no? De consultas de resoluciones
incluso hasta de forma virtual. Punto número 4, tenemos la asignación de expedientes en el juicio de nulidad, que es prácticamente nos está explicando de principio a fin hasta llegar a una sentencia definitiva cómo es que procede el propio juicio de nulidad. Inciso A, terminada la apertura del expediente en el área oficial de partes, se procederá a la asignación de demandas de juicio de nulidad a las jefaturas de departamento correspondientes. Una vez realizada la distribución de expedientes, cada uno de los jefes de departamento asignará los juicios a sus abogados proyectistas. En esta nota tenemos que la apertura del expediente se realizará en el Sistema Integral de Información del SIP, justamente. La contestación de la demanda. Aquí tenemos, ahí va la contestación de la demanda. Solicitud del expediente a la unidad generadora del acto. El acto o resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad por el demandante proviene de una unidad administrativa, perdón. Es algo lógico, ¿no? Pensar eso. Por lo que es esta, perdón, quien tiene las constancias necesarias para contestar la demanda. B. Con base en lo anterior, el abogado proyectista deberá solicitar por oficio el expediente administrativo al área correspondiente, tan pronto como le sea turnada la demanda de juicio de nulidad por el jefe de departamento. B. Solicitud el expediente a la autoridad exactora. Existen casos en los que el actor no hace mención del expediente administrativo de la unidad generadora del acto o resolución administrativa que impugna, por lo que el abogado proyectista no sabe qué hará requerir el expediente administrativo. En estas circunstancias se deberá generar un oficio de autoridad exactora en el cual se le señalarán los créditos fiscales ofrecidos o aportados por el actor con la finalidad de conocer o identificar el expediente administrativo y la unidad generadora del acto o resolución administrativa, y así estar en posibilidad de solicitar las constancias para contar con los elementos necesarios, eh, para dar contestación a la demanda instaurada. La contestación de la demanda por el titular de la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos deberá contener, inciso A, el análisis de hechos que representan los antecedentes que el particular describe en su escrito de demanda del procedimiento instaurado en su contra por la unidad generadora del acto. Eh, en juicio de amparo se denomina autoridad responsable. En esto no estamos haciendo, bueno, implícitamente o tácitamente estamos realizando una comparativa entre lo que es justamente un juicio de nulidad y posiblemente también un juicio de amparo, ¿por qué no? Ya tendríamos que tener también esa capacidad, ¿no? Para empezar a distinguir ese tipo de actos jurídicos unos de otros. Entonces, tenemos B, la refutación o allanamiento de los conceptos de impugnación hechos valer por el demandante. A partir del análisis que se haga de los agravios planteados y la revisión que se efectúe al procedimiento seguido en el expediente respectivo, al marco legal aplicable, el abogado proyectista expresará los argumentos y razonamientos necesarios para sostener la legalidad del acto impugnado o en sus defectos se llenará las pretensiones del actor. Tal vez no pueda suceder, no sé, creo que ahí depende de qué tipo de actos se estaría atacando para saber justamente qué es eso que se corresponde. También en el escrito de contestación de demanda debe de haber un capítulo de ofrecimiento de pruebas. Como en cualquier otro procedimiento, se permite el ofrecimiento de pruebas o elementos por medio de los cuales se pueda demostrar la existencia o inexistencia de un acto o un hecho. Bajo estas consideraciones, la valoración de las pruebas se realizará conforme a las reglas que efecto establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. De aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que en su artículo 93 señala que reconoce como medios de prueba las documentales públicas, las documentales privadas, la instrumental de actuaciones, que es prácticamente pues todo lo actuado en el expediente, las pruebas científicas o aportadas por la ciencia y la tecnología, las pruebas presuncionales. En cuestión de la prueba presuncional, tenemos que existe la prueba presuncional
legal y la prueba presuncional humana. La distinción entre la presuncional legal es prácticamente la ley es de forma expresa y clara en alguno de sus contenidos o numerales, expone precisamente a falta de algún requisito, vamos a suponer, ¿no? Establecido en un acto, pues vamos a denominarlo tal y como su nombre lo indica en esta materia, en un acto administrativo o la autoridad a la que se le adjudica precisamente esa, esa falta, eh, omite, es omisa en manifestar de forma clara X o Y situación, entonces se entiende, o sea, la propia ley expresa precisamente esa presuncional, o sea, se presume, se entiende que a falta de esto, lo procedente o cómo se interpretaría sería de tal o cual forma. Esa es la presuncional legal. A diferencia de la presuncional humana, como medio probatorio, pues tenemos que, en este caso, el órgano jurisdiccional va a ser quien se va a encargar de, obviamente, tomando en consideración los principios procesales dentro de cualquier tipo de procedimiento ya judicial. Estamos denominando ya un juicio de nulidad, un procedimiento judicial ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, anteriormente denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ante el juez federal determinará, obviamente, pues con los principios de inmediación, recordando, abro un paréntesis, explicando que el principio de inmediación es justamente la proximidad, ¿no? Obviamente, pues explorar con todos sus sentidos, vista, obviamente, pues tacto, todo lo que sea oído, obviamente, pues todo lo que sea posible que pueda allegarse o percatarse el juez de los medios de prueba, es decir, él escucha a los testigos, él ve los comportamientos inclusive de las partes, tanto dentro del expediente, digamos, de forma escrita, cómo han sido sus actuaciones, en este caso de la autoridad administrativa y también de la persona que interpone el juicio de nulidad, de los medios de prueba que pueden anexar. Entonces, él con todos sus sentidos puede asumir y puede utilizar también, obviamente adminiculado con otros medios de prueba, que son los que estamos enlistando, eh, para poder tomar una determinación. Pero sí, es un medio de prueba, creo que también, eh, no sé, me atrevo a decir que ya en cuestiones reales, en algunos casos, depende el criterio, creo que de cada juez o de cada órgano jurisdiccional, pero sí es importante a veces que ellos eh, aunado a todo lo que se les ha presentado, puedan determinar a quién le puede asistir la razón. Pero siempre, siempre fundando y motivando su determinación, precisamente para evitar eh, realizar algún otro acto de autoridad, ¿no? Violando los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Pero bueno, de las presuncionales tenemos otros medios de prueba, que es la pericial, si es que hace falta, un análisis pues ya de un experto en una materia en específico, como no puede ser en grafoscopía posiblemente, ¿no? Porque se presentarán documentales, ¿no? Que puede haber duda en razón al contenido, a que se varió el contenido o alguna firma, algún sello, bueno, pues ahí puede entrar un experto que pueda determinar justamente cuando se pone en duda algún tipo de documento. Bueno, existen diferentes tipos de periciales, pero bueno, eso es un ejemplo que se me ocurre respecto al juicio de nulidad que se puede estar planteando. Tenemos también la prueba testimonial, la confesional, que corre cargo, pues obviamente, tanto de parte actora como parte demandada. La parte actora, pues si
ofrece una prueba confesional, lo que pretende solamente se pueden desahogar para las partes, ¿no? Es decir, solamente la demandada, si estamos hablando de un órgano administrativo, pues por supuesto que es un apoderado, ¿no? Una persona física que lleva un poder que está legitimado por la unidad administrativa que se está demandando, ¿no? Tenemos esa confesional y tenemos la inspección ocular. Esto establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles. En aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y aquí me gustaría abrir otro paréntesis importante. El Código Federal de Procedimientos Civiles. Ok, ¿cómo decirlo? Está en un proceso de ser abrogado. Ya entró en vigor, está publicado, más bien ya se publicó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, abrogando el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿vale? Pero todavía no, vaya, para la entrada en vigencia o para la observancia de las autoridades justamente que apliquen o que aplicaban o que se sustentaban en este Código Federal de Procedimientos Civiles, va a entrar paulatinamente hasta completar, bueno, todos los estados o entidades federativas de México, ¿no? Esa parte pues sí la quería complementar, pero bueno, es una aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Para mencionar qué medios de prueba tendría el órgano administrativo que adjuntar en su contestación también, pues de demanda, de nulidad. Inciso D, tenemos también los puntos petitorios. En los puntos petitorios, tomando en consideración en escritos iniciales y de contestación de demanda, es evidente que van dirigidos a la autoridad que conoce el juicio. Es decir, si yo en mi demanda contra un organismo descentralizado, vamos a suponer, establezco mis prestaciones, ¿no? Las prestaciones es lo que yo pretendo demandar de el organismo público, ¿sale? Descentralizado ante una autoridad judicial. Y los puntos petitorios van encaminados a lo que le estoy solicitando al juez que tiene en conocimiento la demanda, ¿sale? Entonces, ¿qué le puedo solicitar? Bueno, pues que me tenga por presentada la demanda, que se admita, que permita oír y recibir notificaciones a los profesionistas que autorizo, que ordene notificar precisamente a la autoridad que se le adjudican los actos que estoy señalando, etcétera, ¿no? O sea, lo que pretendemos obtener también del juez. Asimismo, en la contestación de la demanda, obviamente también el organismo descentralizado tiene la posibilidad de pedir puntos petitorios, ¿no? Que se tenga por contestada la demanda en tiempo y en forma, que se tenga el domicilio señalado en la contestación de la demanda a efecto de oír y recibir notificaciones, que autoricen también a profesionistas para consulta del expediente, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones que creo que sí es importante poder distinguir entre las prestaciones y los puntos petitorios. Y bueno, ya en un derecho procesal no se puedan confundir, ¿sale? En el rubro se expresan, aquí menciona de manera precisa y contundente a los magistrados que integran la sala competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa las conclusiones jurídicas que en base a los argumentos y razonamientos esgrimidos eh, en la contestación de la demanda se plantean, ¿no? Aquí tenemos pues lo que lo que implican los puntos petitorios de forma clara. En cuanto a la presentación de la demanda, hay tipos de demanda porque hay que ver la competencia en razón de un territorio.
Si es una demanda foránea, que suele suceder, en caso de que la demanda sea foránea, deberá contestarse dentro del plazo de 45 días hábiles y ser remitida por correo certificado a la sala competente. Cuando es una demanda local, es decir, obviamente, ¿a qué se refiere con foráneo y local? ¿No? Que el juez que está conociendo la sala propiamente del Tribunal de Justicia, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, bueno, anteriormente de Justicia Fiscal y Administrativa, conoce de un asunto, ¿no? Pero que el órgano administrativo a notificar, pues esté en otra entidad, no la parte actora, que es el demandante, se encuentre en otra entidad. Entonces a eso se le denomina, pues, el asunto, bueno, eso es englobando la parte foránea. Si es una demanda local, bueno, pues tenemos ahí que eh, el demandante está dentro de la circunscripción donde se encuentra la sala. Si es esa demanda local, será presentada directamente en oficialía de partes de las salas metropolitanas dentro del mismo plazo mencionado. Recordemos, el plazo para la presentación de juicios de nulidad son 45 días hábiles posteriores a que hayamos sido notificados. Prevenciones o requerimientos. Las prevenciones o requerimientos constituyen figuras jurídicas a través de las cuales las autoridades que integran las salas del Tribunal Federal toman las providencias necesarias con el objeto de informar a cualquiera de las partes en el juicio de alguna omisión de carácter formal con la finalidad de que se subsane en un plazo determinado. El plazo, repito, puede ser de 3 días. Y en caso de no desahogarla en tiempo o en forma, se generará una consecuencia para el fondo del asunto, que es justamente, hay dos términos procesales que aplican en todo derecho procesal. Ahorita estamos tomando en consideración un derecho procesal ya administrativo, ¿no? En un derecho procesal existen dos términos, pero principalmente cuando estamos hablando de que se presenta una demanda y la misma fue admitida, o sea, ya se le dio trámite y se empieza a desarrollar justamente las etapas procedimentales, podemos decir que tenemos tiempos procesales también que atender, ¿sale? Entonces, si en 3 días, vamos a suponer, se me da un plazo de 3 días para desahogar algún tipo de requerimiento de la demanda, ¿no? De aspecto formal. ¿Qué pasa si no lo hago? Bueno, pues existen consecuencias respecto a ser omisos, ¿no? Para lo que se nos requiere por parte de una autoridad. Entonces, el término procesal al que voy es precluye nuestro derecho a hacerlo con posterioridad a los 3 días planteados. Es decir, tenemos que asumir las consecuencias. Ya no importa si lo planteamos o no lo planteamos, si fue correcto, si de alguna manera esa omisión eh, está justificada o es subsanable, ya no procede. ¿Por qué? Porque no lo hicimos en el tiempo determinado. ¿Qué pasa si necesitamos? Hay ocasiones en las que se necesita eh, más plazo. No me alcanza a lo mejor los 3 días que me están brindando. Bueno, pues se hace un escrito dentro del plazo de los 3 días justificando la ampliación de un plazo extraordinario para efecto de poder subsanar en forma lo que la autoridad está solicitando. Si no, pues perdemos ese derecho procesal, es decir, precluye nuestro derecho. Y depende en qué etapa procedimental nos encontremos. Si es desde la demanda para la admisión, nos previenen para la admisión, es decir, ahí está todavía en la cuerda floja la admisión, o sea, no se te está desechando, pero se está ampliando un plazo para que subsanemos las omisiones. Si no lo hacemos, la consecuencia es que se va a tener por no presentado, se desecha de plano la demanda, ¿sale? Entonces, hay que estar pues al pendiente respecto a los plazos procesales que tenemos. Y, por ejemplo, ah, me subo tantito a efecto de que veamos el tema de los 45 días para la presentación del juicio de nulidad. ¿Qué pasa si se me pasan estos 45 días hábiles? Ah, bueno, ahí sí ya no precluye porque ni siquiera he iniciado el proceso legal ante el tribunal. ¿Qué pasa si yo quiero presentar mi demanda después de esos 45 días hábiles? Prescribe mi derecho a accionar en contra
de la autoridad administrativa que pretendía demandar. Puede acreditarlo o no puede acreditar, pero al no hacerlo dentro de los 45 días hábiles se entiende que son actos consentidos, ¿vale? Entonces hay plazos que son fatales, por eso hay que poner mucha atención en los plazos casi de inmediato de que somos notificados de algún acto que consideramos nos causa algún tipo de agravio. Desde ese momento hay que movernos. Desde ese momento hay que movernos. Obviamente, pues si somos los particulares que somos notificados, que somos los, eh, vamos a decirlo, eh, los interesados directos, pues luego, si no sé qué onda, qué puedo hacer, pues me voy y me asesoro. No me espero justamente porque hay quienes sí lo hacen, ¿no? Están como en la desidia de, bueno, ¿qué hago? Y van dejando pasar el tiempo. Ese tiempo puede ser pues fatal, ¿no? Ya para cuando deseen ahora sí, o se decidan a asesorarse, a actuar, ya sea demasiado tarde, porque pues ya no pueda proceder absolutamente nada por haber dejado pasar el plazo que se concedió para, o bueno, que establece la ley para poder presentar una demanda de nulidad. Tenemos el punto número 6 respecto a la adhesión. A. Es el escrito que formula la unidad generadora del acto impugnado, es decir, el organismo descentralizado, ante la sala del Tribunal Federal. Ya sabemos que lo demás significa justicia fiscal y administrativa, pero ya no se denomina así el tribunal. Ahora es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y tiene como propósito únicamente adherirse a los argumentos que se esgrimen en la contestación de la demanda que genera la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos como representante de la Profeco. Entonces aquí tenemos también que la intervención de Profeco, ¿no? Ante este tipo de juicio. Ante la propia sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del juicio de nulidad en que ambas unidades administrativas sean parte. Cabe señalar que con la entrada en vigor de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, esa tarea prácticamente ha quedado anulada, puesto que las salas se limitan a emplazar a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos, como unidad administrativa encargada de la defensa de los actos de autoridad. 7. Envío de constancias a la unidad generadora del acto. El envío de constancias a la Dirección General de lo Contencioso y Recursos con conocimiento del acto o resolución impugnada. Inciso A. Cuando la unidad generadora del acto ha sido notificada por la sala sobre la interposición del juicio de nulidad por el actor, esta deberá enviar de inmediato vía valija al titular de la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos copia certificada del expediente administrativo. Voy a subrayar el expediente administrativo porque justamente el juicio de nulidad tiene su procedencia contra un acto administrativo. La autoridad administrativa, de forma interna, tiene que tener un expediente administrativo, porque si está emitiendo una resolución que de alguna manera se notificó a un particular, a un derechohabiente, a un consumidor, como lo queramos denominar, pero que le está causando algún tipo de agravio, pues entonces debe tener un expediente donde vengan bien identificados de principio a fin la integración del mismo y también los motivos y sus fundamentos de la autoridad para determinar o para pronunciarse de esa manera que el particular considera que le está causando agravio. Entonces, sí debe de haber un expediente administrativo. Ahora, ese expediente administrativo va a obrar como un medio de prueba eh, dentro de un expediente ya judicial, ¿no? Propiamente que se va a integrar ante la sala, en el que conste el acto o resolución administrativa impugnada para su debida contestación junto con las constancias de la demanda. 8. La suspensión.
suspensión provisional y definitiva. Ojo aquí porque aquí hay también ciertos, eh, vaya, a veces es la naturaleza del derecho procesal, que existan ciertos términos que sean bastante parecidos con los de otras materias. Ojo, aquí estamos denominando un juicio contencioso administrativo, denominado propiamente juicio de nulidad, ¿no? Que vamos a atacar un acto administrativo emitido evidentemente por una autoridad administrativa que en su resolución me causó algún tipo de agravio. Ante esa circunstancia, aquí en el punto número 8 menciona la suspensión provisional y definitiva. Es un término bastante similar al juicio, bueno, al desarrollo del juicio de amparo, en donde interpones la demanda, el quejoso interpone la demanda de amparo y evidentemente el juzgado federal, el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito, bueno, pues se admite, se previene o se tiene por no presentar la demanda de amparo, atendiendo ya también a lo que hemos revisado como son los requisitos de procedibilidad. Le da curso, vamos a suponer, le da curso la demanda de amparo, entonces dentro de la primera resolución o al primer auto o acuerdo o proveído, que son esos tres términos son sinónimos, que es la respuesta, la primera respuesta a la demanda que interpone el quejoso, depende, ¿no? Si también dentro de la demanda se está solicitando la suspensión provisional eh, y en su momento, ya en una sentencia definitiva, la suspensión definitiva de un acto reclamado, entonces se tiene que pronunciar de forma, eh, eh, tiene que existir obviamente en un incidente sobre la suspensión provisional, ¿no? Si se acredita, si no se acredita. Entonces, son términos que es muy parecido. Ahorita estamos desarrollando lo que es los pasos prácticamente de un juicio de nulidad para un acto administrativo, pero nos encontramos un punto de comparación entre una suspensión provisional y definitiva con también el desarrollo del juicio de amparo. Pero no hay que confundirnos, más bien me gustaría que tengamos pues clara que la naturaleza es distinta, aunque aquí también existe una suspensión provisional y que existen a lo mejor similitud de términos. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo también procede en contra de actos de autoridad, ¿no? Emitidos precisamente por autoridades. Llámese autoridades administrativas, llámese autoridades judiciales, pero que están violentando los derechos fundamentales del quejoso, ¿no? En este caso, que es la persona que interpone o está pidiendo o solicitando la protección de la justicia federal. Pero regresando a un derecho administrativo en un juicio de nulidad que conoce y resuelve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en este caso, vamos al apartado 8 que menciona suspensión provisional y definitiva. Resulta de la demanda del juicio de nulidad en la que el actor podrá solicitar a la sala competente la suspensión provisional del acto impugnado, entre paréntesis me pone sanción pecuniaria, clausura, prohibición. La sanción pecuniaria puede ser una multa inclusive, recargos, que es habitual, ¿no? De las autoridades administrativas, ¿no? Vamos a suponer del SAT, en este caso también en la sesión clase pasada comentábamos de CFE, ¿no? Como un organismo paraestatal también. Entonces, eh, que me clausuren, ¿no? A lo mejor el municipio, ¿no? Obras públicas, que me clausure mi obra, ¿no? Que estoy construyendo y obviamente tiene que tener un fundamento y un motivo, ¿no? Pero el juicio de nulidad lo que queremos es anular justamente ese acto administrativo, pero que de forma provisional deje de surtir efectos. ¿Por qué? Porque sabemos que el desarrollo de un juicio no es corto, es largo. Entonces, mientras se
se desarrolla el juicio, pues que el acto del cual nos está causando algún tipo de perjuicio no tenga efectos o no surta efectos, se suspenda de forma provisional hasta en tanto no se resuelva la definitiva, ¿sale? Porque en caso de que subsista o que siga el acto que estamos eh, alegando o que estamos reclamando, podemos al final, pues, a lo mejor tener de forma irreparable nuestro derecho, ¿no? Que ya no podamos, aunque en su momento se resuelva a nuestro favor, si somos eh, los que interpusimos la demanda del juicio de nulidad, ya no haya materia y se caiga en una causal de sobreseimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es un hecho irreparable. Eso también la autoridad de amparo, por ejemplo, tiene, o sea, debe de tener muy clara cuando cuando el quejoso está solicitando la suspensión provisional y ve la posibilidad de que si continúa el acto reclamado, sí pueda ser de irreparable daño. Entonces, tomando en consideración lo establecido por la ley, lo peticionado por la parte actora o el quejoso, perdón, en el caso del juicio de amparo, en este caso el demandante o la parte actora en este juicio de nulidad puede conceder, y evidentemente también la ley así lo permite, la suspensión provisional, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. La suspensión provisional será otorgada por la sala competente cuando se reúnan los siguientes requisitos. Estos son los requisitos pues, que también es importante, ¿no? Que tomemos no, en cuenta o se tome la importancia de los mismos para poder detener el acto administrativo, al menos de forma provisional en lo que se resuelve el juicio. Inciso A, podrá solicitarle en la demanda o en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia. Inciso B, acompañar las copias de la promoción en la que se solicita la suspensión. ¿Para qué las copias? Para correr el traslado a la demandada. Inciso C, que se constituya la garantía del interés fiscal. Inciso D, exponer, bueno, explico el inciso C rápidamente. ¿Qué es una garantía? Bueno, una garantía es precisamente a veces el suspender, em, vamos a denominarlo, pues algunos actos, eh, sanciones pecuniarias, clausuras, prohibiciones, es dejarlas sin efecto. O sea, que una autoridad, en este caso la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, proceda a suspender provisionalmente el acto, ¿sale? Para que no cause pues algún tipo de perjuicio, pero no solamente es así, porque no puede ser de forma arbitraria y parcial, sino que también debe dar la oportunidad de que si la suspensión provisional causó ahora agravios a la parte demandada, entonces la parte actora, quien solicitó y a la que se le concedió la suspensión provisional del acto, pueda reparar ese daño. Eso se da a través de una garantía. Si al final, vamos a suponer, en una sentencia definitiva, se acredita que en efecto, pues la parte actora acreditó todo su dicho y es un acto administrativo arbitrario o de autoridad, entonces la garantía se le devuelve pues, a la parte actora o a quien está demandando. Entonces la garantía solamente, pues es una figura, creo que del derecho que desde los primeros cuatrimestres, sobre todo en derecho civil, se está viendo la figura de la garantía, ¿sale? Entonces, para justamente su finalidad es garantizar algún derecho o, en este caso, pues reparación de algún tipo de perjuicio o daño que estemos causando. Y, y el último, y termino con esto y cierro con este por la hora, exponer por escrito las razones por las cuales considera que debe otorgarse la medida. Es una medida provisional en realidad, como las medidas provisionales que podemos ver en otro tipo de juicios, por ejemplo, el civil, el familiar, ¿no?
fijar una pensión alimenticia provisional para un menor de edad. Entonces, en familiar, bueno, pues ahí es una medida provisional. Y los perjuicios que se causarían de no concederse. Entonces, es ahí donde viene la argumentación, en este caso, pues sí, proviene del abogado, ¿no? También parte de la astucia del abogado poder mencionar o ser claro respecto a este argumento, validar y respaldar precisamente el por qué se debe de otorgar esa medida provisional de suspender el acto pecuniario, vamos, una sanción, una multa, ¿no? Un recargo, una clausura, algún tipo de prohibición que nos haga la autoridad administrativa. Y posteriormente, después, vendría una suspensión definitiva, que eso, bueno, pues ya posiblemente lo analicemos más adelante o lo deje como actividad en plataforma. Pero bueno, ya estamos prácticamente por cerrar, ¿no? Unas cuantas, 2 clases más, yo creo que nos da para diciembre y estamos cerrando pues materia. Hasta el momento, bueno, pues vi que entraste a mí. ¿Alguna duda, pregunta que te haya surgido o que tengas de forma general? No, Miss, ninguna. Es que tenía una con una tarea a mí. Bueno, no era con la tarea, era como la diferencia de algo, pero es que no me acuerdo, Miss. Entonces, checo. Silenciaste tu micrófono. O sea, lo revisas y ya después tú planteala si quieres por la plataforma o si no, nos vemos el próximo jueves sin problema y lo resolvemos. ¿Vale? Entonces, Sí, Miss. porfa. Muchas gracias. No, gracias a ti, que tengas excelente tarde y bueno, nos estamos viendo. Cuídate mucho. Bye. Gracias igualmente. Bye.